La semana del día de hoy es una semanita un poco complicada para razonamiento verbal, porque es una de las semanas que viene mucho más em, de este tema, ¿no? Cohesión y coherencia, que es la parte teórica de razonamiento verbal más amplia, ¿no? Y más útil también, porque viene sobre todo en los textos y nos ayudan para interpretar las preguntas también, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bien. No sé si estaba observando, chicos, no sé si observan ahí. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profe. Listo. Bien, en la parte inferior está el subtítulo de la cual vamos a estar hablando en estos momentos. Ya, se trata sobre la cohesión. Y la cohesión tiene dos vertientes principales. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque hay preguntas que nos van a marcar la pauta sobre una clave, es decir, si viene cohesión en general, entonces tú tienes dos probabilidades de marcar en las claves, que pueden ser lexical y gramatical, pero si solamente te viene cohesión léxica, entonces tú marcarías únicamente lo que está ahí en este embudo, ¿no? Reiteración y coocurrencia. Pero si te piden gramatical, que es la más complicadita, digamos así, pues tú estarías marcando sustituciones, referencias y conectores. Mira mi tacita de mi Michi. Ahí está, estamos inspirados el día de hoy. Bien, chicos. Este cuadro es la conclusión, ¿no? Ahora el alumno me va a preguntar, profesora, ¿qué es entonces la cohesión? Porque además el alumno me dice, profe, pero la clase no es solo cohesión. Yo he leído en el sílabo y en el libro, la clase se llama cohesión y coherencia. Lo voy a poner por aquí. La clase se llama cohesión y coherencia, es cierto, pero ¿cuál es más importante aprender, la cohesión o la coherencia? ¿Qué opinan ustedes? Chicos, muchachos. La coherencia. Bien, la respuesta es ninguna de las dos es más importante que la otra, los dos son complementarias, es como dos caras de una moneda, existen una existe porque la otra también lo hay. Entonces, de eso se trata. La cohesión no implica mayor importancia que la otra, lo que implica es complementariedad, o sea, uno existe para complementar al otro y el otro así sucesivamente. De eso se trata, ya muchachos. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre cohesión y coherencia? ¿No? Seguramente algunos me preguntan. El objetivo de la clase es que ustedes aprendan a diferenciar los tipos de cohesión, es cierto, a diferenciar la cohesión de la coherencia, es cierto, también. ¿Y qué es lo más útil, profesora? ¿Y qué es lo que más viene en los exámenes? Lo que viene más en los exámenes, conectores, referencias. Estas dos son las más comunes. Bien, para resolver estas preguntas, vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿ya? Bien, vamos a ver por aquí. Se dejó de compartir, creo. A ver, un ratito.
Se acerca Navidad y el cuerpo lo sabe. No es programa, es serie. Yo me la he visto. Yo, Me la he profesor. visto. Por presión social, más que Creo nada. que es para mayores de 18, no me dejan ver eso. Ah, bebé, todavía hay bebés aquí. Disculpen, estamos atendiendo con la inocencia de los estudiantes. No. Miren, chicos, que Tengo 12. algunos todavía no entienden qué es la cohesión y coherencia. Y yo con esta imagen lo puedo explicar. Eh, Cuando los seres humanos nos socializamos, nos conocemos, de ese conocimiento, de esas relaciones, de ese conocimiento, de esas reuniones pueden salir muchas formas de relacionarse, ¿no? Puede haber muchas formas de relacionarse, es decir, pueden haber relaciones amicales, ¿no? Amorosas, relaciones familiares, laborales, etcétera. Los seres humanos somos cambiantes y por lo tanto las palabras, el discurso también tiene ese comportamiento. Cuando las palabras entre sí se relacionan y forman mensajes compactos, mensajes lógicos, eso es la cohesión y la coherencia, muchachos, ¿no? Y eso no solamente se da, por ejemplo, en lo que vendría a ser las personas, hasta en las células, ¿no? Por ejemplo, las sinapsis existen conexiones y que eso dan resultados lógicos, por ejemplo, mensajes químicos, ¿no? Que el cerebro envía de un lugar a otro para poder activar hormonalmente al cuerpo, ¿no? Entonces, igual, la cohesión es como esas conexiones de una sinapsis, ¿no? Como estas, ¿no? Los conectores, la cohesión hace esas conexiones, así como ven esas dendritas, ¿no? Para activar los mensajes, ¿no? Y las transmisiones neurológicas se activan mediante la sinapsis. Y cómo es la sinapsis, la relación que hay entre una y otra dendrita, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con las palabras. Cuando se unen y dan cierto significado lógico, ¿no? Y emiten un mensaje, podemos decir que hay coherencia y por lo tanto hay cohesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Miren, supongamos que alguien quiere tejer una chompa. El producto de esa chompa es algo coherente y lógico, ¿no? Porque tiene una función, tiene una utilidad, ¿no? Cosas del diablo, dice, mis papás no me dejan ver besos. Yo tengo 13, me han dicho que besan, pero mis papis no me dejan ver. Ay, qué inocencia, Carolina. No te preocupes, hija, no vamos a mostrar nada indecente aquí. Bien, ¿sabes cuál es el primer sumativo? ¿Qué tiene que ver con esta clase? Bien. Entonces, cuando uno teje una chompa, ¿qué hace la persona, la tejedora? Une las hebras de hilo unas con otras, formando puntos, formando conexiones, ¿no? Unas entre ellas, hasta que al final obtenemos pues la chompa, ¿no? Y la chompa tiene utilidad, tiene función y todo, y eso corresponde, ¿no? Bien, entonces, por ahí va la cosa, chicos. La cohesión sería esa conexión entre un hilo y otro, y la coherencia sería el producto final lógico, ¿no? Y así como esta chompa que uno teje, igual el autor de un texto teje, une una idea con otra. ¿Y cómo lo hace? Con los conectores. ¿Qué más, profesora? ¿Con qué más lo hace? Lo hace con conectores, lo hace con referencias, con sustituciones, etcétera, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la cohesión y la coherencia. Pero teóricamente, ¿qué es lo que dicen los autores, no? Los autores dicen, en primer lugar, que la cohesión está en el plano de la forma, o sea, es externa. Los conectores lo podemos identificar externamente, pero la coherencia está en el plano del contenido, o sea, el uso lógico, el mensaje, ¿no? Acá me piden encontrar el mensaje, en cambio acá me piden encontrar
la cantidad de conectores, cómo se entrelaza una idea con otra, etcétera, ¿no? Por eso es que la cohesión para un texto es la estructura superficial y la coherencia es la estructura profunda. Es decir, que llegamos a las ideas y a los mensajes. En cambio, en la cohesión lo que se analiza en una práctica es la dependencia de estos términos, ¿no? Estos componentes sintácticos y léxicos de la superestructura formal. ¿A qué le llamamos componentes? A los conectores, a las referencias, a las sustituciones y etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entonces de cohesión y coherencia? Ninguna es más importante que la otra, los dos son complementarios, ¿no? Para que haya coherencia tiene que haber cohesión. Y para que un texto digamos que es cohesivo, es porque es coherente. Uno se utiliza en pro del otro, ¿no? ¿Sí se entendió la diferencia entre cohesión y coherencia? ¿Y por qué es importante entender la diferencia entre estas? Porque hay preguntas ahora sobre coherencia y les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo viene un ordinario, recuerdo también vino en un, ¿cómo se llama? En un sumativo. Bien, veamos entonces. Cohesión. Tenemos por acá, la cohesión puede ser lexical o gramatical, repito, depende de la pregunta. ¿Por qué es importante que ustedes lo sepan? ¿Por qué? Porque si solamente viene la palabra cohesión, ustedes pueden marcar estos dos. Pero si en la pregunta solo viene lexical, ustedes solamente están limitados a marcar una cosa. Y si viene solo gramatical, solo pueden marcar conectores, sustituciones y reiteraciones, nada más, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora qué viene dentro de la gramatical, ¿ya? Dentro de la gramatical vienen las referencias, vienen los conectores y vienen las sustituciones, ¿no? Vienen tres cosas. En la referencia, que es esta de acá, porque ustedes me van a decir seguro, profe, ¿y qué son referencias, mis? ¿Cómo lo busco en la clave? Porque el alumno es eso, tiene que buscarlo en la clave, ¿no? En la alternativa. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Vamos a ver, referencia, tienen que buscar anáforas. En las claves tienes que buscar catáforas y tienes que buscar elipsis, ¿ya? ¿Qué más hay dentro de la gramatical? Esta referencia. ¿Qué más dentro de la gramatical dijimos? Está la sustitución, ¿no? Y los conectores también, ¿no? Dentro de la gramatical, ¿ves? Ya está. Ya vimos referencias, ahora vamos a ver sustituciones. ¿Cómo vienen las sustituciones? Veamos, por ejemplo. Hiperonimia, hiponimia, metonimia, definición y perífrasis. Son todas estas formas que vienen cuando hablamos de sustituciones. Profesora, es mi primera vez, no sé cómo hacerlo, vamos despacito, ¿ya? Entonces recuerden siempre que lo que te pidan es lo que tú vas a marcar. Solo lo que te pidan es lo que tú vas a marcar. Hasta ahí nos estamos entendiendo. A ver que reviente el chat. La lexical que tiene. Eso, muy bien, está atenta la señorita. ¿Qué viene la lexical, Miss? Ya entendí la gramatical, ahora que viene la lexical es la más facilita. Lo dije en la primera diapositiva. En la lexical viene reiteraciones y concurrencias. Hola, ¿están ahí? Ok, gracias, Miss. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, profesor. Vamos a pedir profesora. a la Rosa de Guadalupe. Siento un aire en estos momentos de la Rosa de Guadalupe porque siento que me están entendiendo. Gracias. Pasemos entonces a la lexical. La señorita me dijo, Miss, ¿y dentro de la concurrencia qué viene? Pues vienen estas tres. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Dentro de la concurrencia, ¿qué viene?
contraste, asociación funcional y coordinación. ¿Listo? Pero hasta ahí es solo teoría, muchachos. Solo teoría. Theories and theories. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Vamos a ver por acá. Reconocerlo en la alternativa, ¿sí o no? Es igual, por ejemplo, todos sabemos que debemos estar con buenos varones, con buenos hombres, con buenas parejas, pero no sabemos reconocerlos. Nos dicen, ¿no? Tu mamá siempre te dice, hijita, no te vayas a juntar con personas malas. Y tú, claro, en tu cabeza está así, no me voy a juntar con las personas malas. Pero ¿sabes identificarlas? ¿Sabes identificar realmente a una mala persona? No te dice tu mamá eso. Igual, en las prácticas, a veces los maestros decimos, ¿no? Ah, es así la teoría, pero no les enseñamos al estudiante a cómo identificarlo en la clave, en la alternativa, ¿no? En la vida real, para que lo use, para que lo disfrute, lo viva, ¿no? Entonces vamos a identificarlas. ¿Cómo pueden venir en las claves, en las alternativas? Vamos a empezar por lo más difícil, ¿ya? ¿Qué es la gramatical? Mucho texto. Mucho texto. Sí, pues vamos, y eso que estoy haciendo lo más rápido posible, lo más sencillo posible, ¿ya? Vamos por acá, vamos por acá. Vamos a empezar con un color rojo. Bien. Concéntrense, ¿ah? La cohesión gramatical, ojo, gramatical, ¿ya? La cohesión gramatical, una de sus alternativas, recuerden, ¿qué incluye la gramatical? Referencias, Conectores y y Sustitución. sustituciones, como cuando tú lo sustituyes al ex con la nueva, ¿no? Con la actual. Igualito. Miren, las referencias, profe, algo así como que en la vida real para recordarlo. ¿Qué es una referencia? Ustedes cuando terminan con alguien, pronuncian su nombre de esa persona. No, porque no quieren recordarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo le dicen? Él, el innombrable, le dices, ¿no? Él. Ah, no Así quiero es. acordarme de él, pero no le dices su nombre. Eso es una referencia. No le dices el nombre, si no le dices, lo dices con un pronombre, lo dices nosotros le llamamos deíctico al pronombre que te conlleva No, a un sustantivo. ¿Me entienden? ¿Hola? podría ser un apodo, algo así. Ujú. Pero el apodo está dentro de las sustituciones. En cambio, la referencia es más pequeñita, más chiquitita. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo de la vida real, ¿ya? Vamos por aquí. Vamos a imaginarnos que uno de sus compañeros, vamos a ver el más popular del aula. El más popular del aula. ¿Quién no conoce Huanchaco? Ya llega el verano. Y obviamente te vas con tu negrito. Te vas al Huanchaco, ¿no? Ya. En la playa, miren, obviamente, ¿qué es lo que ocurre en la realidad física? Mira. Mira las huellas que deja tu negrito. ¿Ve? Medio canino. Sus huellas son como las de un perrito. Mentira. Así como en esta escena, jóvenes, igual en un texto es como una escena donde va a haber aquí en esta escena dos sujetos, ¿no? Supongamos que él es Carlos y ella es María, ¿no?
Pero, ¿qué sucede cuando ellos van de esta escena? ¿Cómo yo sé que ellos han estado presentes? Por las huellas, ¿sí o no? Entonces, esas huellas en el texto se llaman pronombres. ¿Por qué? Porque esas huellas me indican que han habido dos sujetos caminando por esta zona. Igual, véanlo así como esas huellas, véanlo a las referencias endofóricas, son como huellitas que hay en el texto que me indican que dos o un sujeto ha estado por ahí mencionado, ¿no? ¿Sí me entienden? Un sol de Dijo cariño. que el ex deja huella, ¿no? ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Cómo se llama tu tóxico, hija, tu ex? Cuéntanos. ¿Qué onda? No me acuerdo. Juan, dice. ¿Cuál, Miss? Juan. Juan Ah, Juan. terminó conmigo, ¿no? Terminó No, la relación. No. Miren, no quiero hablar de él. En esta oración, aquí hay una referencia endofórica. Mira, ¿quién es el sujeto acá en esta oración? Juan. Juan, obviamente, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si yo quito la palabra Juan? ¿Dónde estaría la huella de Juan que estoy hablando de Juan? Él. Eso, exactamente. Eso es una referencia endofórica. Eso es una referencia endofórica. Una referencia endofórica. Ahora, ¿existen tipos de referencias endofóricas? Sí. ¿Cuáles son? Anafórica, catafórica y elíptica. Pucha. ¿Cómo así, Miss? Miren, anafórica se da cuando primero, ojo, mira, anafórica se da cuando primero está el sujeto y después está el pronombre. Esa es anáfora. La catáfora es cuando primero está el pronombre y después está el sujeto. Elipsis es cuando no está el sujeto. Se borró todo. Se borró todo. Edición. Repito, vamos por partes, ¿ya? Al toque nada más. Anáfora, el sujeto va primero y después va el pronombre o la huella, ¿no? Catáfora es al revés, ¿no? Primero la huella o el pronombre y después está el sujeto, ¿sí o no? Y la elipsis es cuando no está el sujeto, ¿sí o no? Un sol de cariño, dame, a ver. Responde. En otras palabras, lo que vale es la posición del sujeto, si te das cuenta. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, si yo te digo, mira... Pero la elipsis no hay sujeto, ¿no? No hay sujeto. Por eso es que lo que voy a hacer con la elipsis es eliminar al sujeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, ven. Vamos por aquí. Si primero está el sujeto y después está la huella o el pronombre, aquí en esta oración, ¿quién está primero? Sujeto. Y después, ¿quién está? El pronombre. Pronombre. Huella. Entonces, en esa oración, ¿cómo se llama esa cohesión gramatical? Anáfora. Anáfora. Es una anáfora, ¿ven? Es una anáfora. Ahora, ¿cuántos tipos de anáforas existen? Existen 3, mírenme. Personal, demostrativo y relativo. ¿Ya? Profe, ya me hice bolas. Un ejemplo, mis de cada uno. Ya, vamos a usar al tóxico de su compañera, ¿ya?
Hoy día lo vamos a hacer leña. Vamos a poner una oración con cada uno de los ejemplos anafóricos y ustedes me van a decir qué tipos son, ¿ya? Entonces vamos. Ahora yo voy a decir la siguiente oración. Anáfora. Ya, a ver, ¿alguien que lea la oración? Gracias. Terminé con Juan porque nunca estaba para mí. Este jamás me quiso. Ahora entiendo que fue un error. Miren, aquí también podemos identificar otras huellas. Por ejemplo, obviamente el sujeto está primero, por lo tanto, siempre va a ser una anáfora, ¿no? Ya. Miren, ve, tenemos aquí mi, ¿Podría ser ¿sí? estaba? No, porque estaba es un verbo. Y recuerda que la anáfora va a ser pronombres. Y si Mira, está omitido, claro, acá también está omitido, ve. Yo terminé, ¿sí o no? Acá hay una elipsis, no ¿sí o cuenta. no? Claro, Es elipsis. también cuenta eso. ¿Ya? Entonces, este jamás me quiso, mira, otro, ve. Ahora entiendo que fue un error. ¿Cuántas referencias endofóricas, anafóricas existen en esta oración? 1, 2, 3, 4, 5. 5, sin la elipsis, obviamente, ¿no? Entonces, miren, cuando la referencia anafórica se refiere a personas se va a llamar obviamente anáfora personal. Y eso pueden ser pronombres personales, pueden ser pronombres posesivos y adjetivos posesivos. ¿Lo ven ahí? Profe, un ejemplo. Miren, vamos a poner un ejemplo. Atento porque yo no voy a repetir. Mira, pronombres personales, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas del verbo to be? Yo, tú, él, ella, ¿sí o no? Esto es un pronombre personal, por lo tanto, es una anáfora personal. Cuando yo digo también pronombres posesivos, mi, tu, su, y acá dentro del pronombre posesivo o adjetivos posesivos está el famoso metecenos. ¿Cómo, profesora? Eso nunca he escuchado yo. ¿Qué es el metecenos? Es una memotecnia que usamos de manera graciosa los profesores para recordar los pronombres, ¿no? Métesenos, Lola, lo. O también, también lo puedes aprender como méteselo, la, los. ¿Ya? También estos pronombres están dentro de las anáforas, ¿ya, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí. No hay cariño, no hay cariño. Bien, entonces, continuando con esta explicación, vamos a reconocerlas en esta oración, ¿ya? Y así igualito lo van a hacer en las claves. Es importante que las reconozcas, ¿ya? Mira, ve. Mi, ¿dónde está ese mi? En pronombres posesivos, ¿sí o no? Este mi va a estar aquí, en pronombres posesivos, ¿ya? Seguimos. Me, ¿dónde va a estar? En Pronombres cabe, positivos. o no, pronombres posesivos, ¿sí o no? Me.
¿Qué más? Profe, pero no refiere a un, sino a un lugar, a la persona, pero relacionado a un lugar. Entonces, esto es demostrativo, ¿ya? Entonces, ¿qué abarca? Mira, se refiere a demostrativa, ¿ya? ¿Qué abarca en los pronombres demostrativos? Esta, aquello, aquellas, y sus plurales y sus femeninos. De esta, aquellos, ¿ya? Y todos sus plurales y femeninos, ¿ya? ¿Y cómo sé que este es un pronombre? Porque está de inmediato en un verbo, cerca a un verbo. Y no tiene al lado ningún adjetivo para que sea un artículo, ¿no? O perdón, un determinante. Porque también puede ser un adjetivo, ¿no? Entonces, cuando es un pronombre que indica algo relacionado con un lugar, ese, esa, esas, esos, estas, esta, estos, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Todo eso va siempre a ir en demostrativos, ¿ya? Y ahora miren acá. Cuando encuentren ustedes que es un pronombre Digo, relativa, ¿ya? Es un pronombre relativo. Vamos a borrar todo para que no se equivoquen, ¿ya? Vamos a borrar. Espera un segundito, ¿ya, chicos? Esperen, disculpen. sí. Pero, sí. Sí. Sí, mis. Sí, perdón. Sí. Sí, profesor. Entonces, les decía, chicos, que vamos a poner colorcitas, ¿ya? Para que ustedes así los identifiquen y de manera más bonita, ¿no? ¿El qué entonces, qué tipo de pronombre era? Relativo. Relativo, así lo va. Ay, Dios mío, otra vez. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que ir buscando en la clave. Entonces, ustedes van a tener el texto y te van a pedir, ¿cómo te van a preguntar en el examen? Identifique usted cuántas referencias anafóricas existen y tú al toque vas a buscar qué, el metecenos, el méteselo, vas a buscar, ¿qué más? Demostrativo, aquellos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, mis. Profesora. Ya pues un sol de cariño, pues, ponte. Méteselo. Mira, Arturo Muñoz dice, extraño a mi ex, dice. Justo para verano, ahí sí en verano extrañan, después en invierno nada, paran hablando con otros. Juan no sabe lo que se perdió, dice Carolina. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí se entendió, chicos? ¿Cómo va a venir en la pregunta? ¿Cómo te va a venir la pregunta? Identifica y cuenta en el párrafo 1 cuántas anáforas personales hay. Te van a pedir que cuentes la cantidad de anáforas personales. Te van a pedir que cuentes las anáforas demostrativas. Te van a pedir que cuentes las anáforas relativas. ¿Se entiende? Y ustedes tienen que hacerlo así, como lo estoy haciendo yo, contando uno por uno, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Sí, Ya. profesora. Perfecto. Bien. Y las elipsis pueden ser de 3 tipos. Pueden ser nominales, ¿ya? Pueden ser nominales, como es este ejemplo. ¿Cómo sé que es nominal? Porque acá se ha omitido al sujeto, a una persona. Yo terminé con Juan. Yo, ¿no? En cambio aquí, en el verbal, es cuando el id es un verbo. Por ejemplo, yo digo, con Juan yo caminaba, bailaba, ¿no? Y con
Y con mi actual también. No has vuelto a repetir bailaba y caminaba. Lo has puesto también porque has elidido esos dos verbos. O sea que puedes elidir verbos, sujetos y oraciones. Hola. Sí, o sea, Me hizo otro ejemplo, por favor. Ya. creo que- Vamos, por ejemplo. Con Juan yo solía viajar y bailar. Ahora con Marcos también. ¿Qué acciones hacía Marcos? ¿Qué acciones hacía con Marcos en la actualidad? Viajar y bailar. Claro, y no lo dices, ¿sí o no? Está elidido, no lo vuelves a repetir porque ya al decir también ya implica. Entonces, eso es una elipsis verbal, ¿no? Bien, una elipsis oracional también, ay, la verdad, bueno, les voy a explicar porque si una vez ha venido en el ordinario, una sola vez desde hace 10 años. Pero de todas maneras les voy a explicar. Una oracional usualmente lo vamos a encontrar. El truco para encontrar las elipsis en oraciones son los diálogos. Por ejemplo, cuando yo digo, mira, yo digo así, ve, ¿terminaste con Juan? Carolina, ¿terminaste con Juan? Y Carolina me responde, Sí. sí. Entonces, al decirme Busqué un sí, tutorial en YouTube para hacerlo. imagínate cómo superar a Juan. Miren acá, cuando Carolina dice sí, ¿qué me está diciendo? Sí, yo terminé con Juan. Me ha elidido toda la oración. Al solo decir sí, ya está implícito la oración yo terminé con Juan. Entonces, esa es una elipsis de oración. Sí se pueden elidir oraciones, pero solo se da y únicamente en los diálogos. Este tipo de alternativas los van a encontrar, es muy escaso que vengan, pero digo porque una sola vez en toda la historia del examen ordinario ha venido en un diálogo. Y ahorita les voy a mostrar cómo vino. O mejor les muestro de una vez, ¿ya? Para no enredarnos. Vamos por aquí. Creo que está por aquí. Creo que es esta preguntilla. No. Sumativo 2015. No. Está. Creo que era este. Ay, no recuerdo. No lo ubico, pero ya, ya lo llegaremos más adelante, ¿ya? Bien. Pero lo más importante es que ustedes sepan reconocer estas anáforas, ¿ya? Eso es lo que más viene en los exámenes, así que por eso siempre yo les digo. Bien, otra cosa muy importante que ustedes deben saber es que la exofórica no viene, ¿ya? La exofórica no viene. Una vez vino, pero en simulados, nunca la exofórica ha venido. Nunca la exofórica ha venido, por ejemplo, en los ordinarios, ningún ordinario
no ha venido en ningún sumativo nunca, ¿ya? Solamente han venido endofóricas, que son las anáforas, las catáforas y las elipsis. ¿Listo? Hola. Sí, pero ahí estamos acá. ¿Se entendió? Sí, creo. Listo. Ahora, si las anáforas es primero el sujeto y después el deíctico o el pronombre, y las catas son al revés. ¿Cómo sería un ejemplo? A ver, ustedes piensen, ¿cómo sería un ejemplo? Oa, oa. Galés paró el gol. Es el mejor portero. A ver, díctame, hija. Galés paró el gol. Es el mejor portero. Galese paró el gol, es el mejor portero. Coma. Galés paró el gol. Coma. Ya, eso sería un ejemplo de elipsis. Anáfora. Ya, pero yo les decía cómo sería una catáfora. Si ya hemos hecho anáfora, que es primero sujeto y después es el pronombre, ¿cómo sería la catáfora? Primero el pronombre y después el sujeto. ¿Cómo sería un ejemplo? Él me pidió que le devolviese las sudaderas. Juan es un ilusionado. Ya, interesante. Pero vamos a usar tu mismo ejemplo. Ya, hija, mira, él paró el gol. Galés es el mejor portero. Ahí está, ¿sí o no? Está al revés. Primero el pronombre y después está el sujeto. Esto es lo que debe ser. Esto es lo normal, pero nunca ha venido así en la clave. ¿Cómo ha venido, profesor, en la clave? En las claves siempre vienen para catáfora así, mira, viene así. Viene con dos puntitos. Así usualmente ha venido la catáfora. El mejor portero, como si fuera el deítico, la huellita, y galese se menciona después de dos puntos y ahí está el sustantivo. Esta es la forma de catáforas que usualmente vienen en las prácticas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no me hago problemas. Yo veo dos puntitos y empiezo a sospechar que eso es una catáfora. Y así, y lo corroboro si es que realmente después viene un sujeto. Ay, mi silla suena. Y lo corroboro después que de los dos puntos que está el sujeto, y si lo está, entonces sí es una catáfora. Esa es la forma en que usualmente vienen las prácticas. ¿Ya? Hola. Sí. Ya, miren, repito, esto es la forma correcta. Esta primera parte es la forma correcta como debe ser que venga en una práctica. Pero en la realidad, en las prácticas vienen así. Entonces, así como cuando, ¿tú qué haces, Carolina, cuando ves un chupete en el cuello? Empiezas a sospechar de un engaño. Igual, cuando tú veas en un texto dos puntos, vas a tener que empezar a sospechar que eso es una estafa. ¿Estamos? Sí, profesora. Muy bien, perfecto. Profesora, ¿Sí? hay veces que se le escucha fuerte y hay veces que se le escucha muy bajito. Sí, profesora, se escucha raro. Se le ve el audio. Sí, se escucha, profesora. A veces se escucha, como dice mi compañera. ¿Y ahora qué hacemos, chicos?
Voy a traer mis audífonos. Me pongo los audífonos y vamos a ver si esta mejora, ¿ya? Me espera un minutito, ¿ya? ¿Mejor? Sí, profesora. Mejor. Su respiración se Mucho escucha mejor. también. Qué bueno, ya estaba preocupadísima. Ya. Vamos a arreglar esto. Ya está. Ya estamos con audífonos, ¿ya? Bien, entonces, seguimos. Seguimos. ¿Qué es? Se escucha como ASMR, no sé qué es eso. Mejor que no lo sepa. ASMR. Pero para eso está Google, pues chicos. No es malo, Miss, Son sonidos es lo que relajantes, escucha profesora. la gente que No, es tiene cuando una problemas persona- mentales para dormir. ¿Así? O sea, son sonidos Justamente es un cotidianos, tipo pero de relajación. con un audio profesional. Sonidos para dormir sí sirve. ¡Hala! ¿Qué tal? O sea que mi clase te aburre. Eso dolió, directo a mi corazón. Me partió en dos, ¡Hala! ¿Qué tal? Bueno, seguimos. Seguimos con el ASMR. Bien, voy a borrar por aquí. Bien, entonces hasta ahí se entendió todo lo que es endofórica, catáfora, anáfora y elixis. Yo creo que sí, ¿no? Ya les dije Sí. que endofórica no viene. Ahora vamos a pasar a otro subtítulo de cohesión gramatical, ¿ya? Pero recuerden que esta es la estructura básica que lo van a encontrar en las claves y alternativas y lo que ustedes tienen que hacer realmente. Una vez que han entendido esto, ya podemos pasar a la siguiente. Bien, ahora tenemos los famosos conectores. Pero es importante decirles a todos ustedes que no solamente existen conectores lógicos, sino también existen marcadores textuales. ¿Ya? ¿Qué son los marcadores textuales? Se dividen en tres. Dentro de ellos están los conectores, los organizadores y los modificadores. Pero lo bueno y lo bonito de esto es que no les va a venir nada en lo absoluto, ni de modificadores, no les van a hablar de organizadores y tampoco les van a hablar de sus clasificaciones. Solamente lo que va a venirles para este examen es únicamente conectores lóxicos. ¿Qué tipos de conectores lógicos me van a venir en las pruebas, profesora? Empecemos. Va a venir adición, contraste, causa, consecuencia, evidencia, equivalencia, concesión y condicional. Esos son los conectores básicos que pueden venirte en un examen. ¿Listo? Y las sustituciones es cuando ustedes, en vez de decir a esa persona, por ejemplo, Carolina, ¿cómo lo llamabas a Juan? ¿Cuál era la otra forma que lo llamabas cuando estabas con él? Hola. No sé, Miss. Bebecito, dice ella. Bebecito, bebecito es una forma, digamos así, cariñosa de decir a alguien, ¿no? Eso le vamos a llamar nosotros, en las sustituciones le llamaríamos, ¿sí? Ya vamos a poner por acá, ¿ya? Juan, mi bebecito. Él es mi osito dormilón. ¿Cómo más lo puedes llamar a Juan? El hombre de mi vida. ¿Qué más? ¿Cómo más lo llamas a Juan? Super chico le llamaba. ¿Ah? Super chico. Su súper chico. Se ve que está enamorada.
Súper chico, ¿qué más? Muñequito. Y de repente ha sido tan simpático que tú le has dicho muñequito. Así. ¿Qué tal, ah? Muñequita torta. Muñequito. Miren todas estas formas, como se le menciona a Juan, ¿ya? Se llaman sustituciones. Ahora, ¿cómo le dices? Corazón de piedra, ¿no? Ahora le dices así, pues, ¿no? Ahora, miren acá, ve. ¿Cómo lo hacemos? Así. Acá. Estas son las formas que tú le decías a Juancito. Otros, por ejemplo, le decían así, ve. Para los que no saben, él es mi ex, dice Catalina. ¿No? Listo. Ya. Esos son sustituciones, muchachos. Son formas diferentes y diversas de decir al mismo sujeto. Pero el truco está en que en la clave te van a pedir que tú los identifiques, nada más. ¿Y cómo los vas a identificar? Veamos, mírenme. Hiperonimia. Hiperonimia es cuando obviamente el texto es Juan, el sujeto es Juan, ya lo voy a justificar aquí, Juan. Y todas estas son las claves. Demos clave A, mi bebecito, súper chico, el hombre de mi vida, muñequito, corazón de piedra. Para los que no lo saben, él es mi ex. Cuando tú estás definiendo a alguien, cuando tú estás diciendo de qué se trata ese concepto, ¿no? Se llama sustitución por definición. Esto es una sustitución por definición. Para los que no saben, él es mi ex. Estás definiendo a esa persona. ¿Ya? Pero si tú, por ejemplo, a Juan lo comparas con algo, por ejemplo, si le dices muñequito es porque obviamente seguro tiene su cara linda, como un muñeco de torta, ¿no? Flaquito, simpático, todo un baby, ¿sí o no? A eso le vamos a llamar sustitución por metonimia, porque tú estás sustituyéndolo con una comparación. Cuando tú sustituyes con una comparación es porque es metonimia. Acá existe otra metonimia acá que esté comparándolo con algo. Corazón de piedra. Claro, lo estás comparando con la dureza de una piedra. Eso es sustitución por metonimia. Pero en cambio, si tú lo nombras con algo genérico, eso se llama hiperonimia. Entonces dice, el hombre de mi vida, el hombre, pues que hay tantos hombres, ¿no? Pero para ti es el hombre de tu vida, ¿no? O sea, es un concepto amplio. Juan es una persona, pero al decir el hombre en general es una hiperonimia. Hiponimia sería el contrario, ¿no? Y si digo yo súper chico, yo lo estoy enarbolando, ¿no? Lo estoy poniendo en una situación superior, ¿no? O digamos de una manera respetuosa, ¿no? Eso es una perífrasis. Por ejemplo, cuando decimos caballero de los mares, es una perífrasis. Cuando decimos el brujo de los Andes, el bate santiaguino, ¿no? Todo eso son perífrasis sustitutivas. ¿Se entendió entonces las sustituciones? Sí, profesor. Ujú. Perfecto. Y eso es todo lo que tienen que encontrar en los textos. Sustituciones, conectores, anáforas, catáforas y elipsis. La hiponimia. La ¿Sí? ¿Podría repetir lo que es metonimia? ¿Cómo? Un sol de volumen. La hiponimia.
Que lo repita. Ya, la hiponimia es al revés, pues, ¿no? Primero iría hombre y después iría Juan. En la alternativa iría Juan, ¿no? El concepto más chiquito. Ejemplo, un ejemplo de hiponimia, ¿ya? Vamos a ver acá. A ver, aquí. Ya. Miren acá. Yo les digo, Juan, Juan es tenista. Ya, miren, yo digo Juan es tenista y después digo el deportista está con COVID. Pero si yo lo quiero transformar en una hiponimia, sería así. Primero el concepto grande, que es deportista, y luego iría el concepto pequeño, que es tenista. ¿Ve? Entonces, ¿cómo sé que es una hiponimia? Porque el concepto más chiquito está al final, ¿ve? Deportista y tenista. Deportista es más amplio porque incluyen futbolista, voleibolista, basquetbolista, etcétera. Y tenista es el concepto más chiquito. Y está el último, por eso es una hiponimia, ¿no? Y si quiero una hiperonimia sería al revés. Primero tenista y después deportista. En ese orden. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, profesora. Listo. Perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Listo, pasemos. Sí. El de cariño, por favor. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a marcar cuando me piden lexical? ¿Qué voy a marcar cuando me piden lexical? Dos cosas, reiteraciones y concurrencias. ¿Cómo son las reiteraciones? Es fácil, es lo más fácil del mundo, es cuando tú repites y repites la misma cosa. Entonces, pues esa reiteración por repetición, esta es la que más viene. ¿Y cómo sé, profesora, qué palabras van a venir? Porque las repeticiones pueden ser sustantivos adjetivos, ¿ya? Sustantivos adjetivos. Esas son las repeticiones. Las sinonimias también, cuando obviamente en vez de poner esa palabra, lo cambian o colocan un sinónimo. Lo complejo en esto de las léxicas son estos dos conceptos que están dentro de lo que es la reiteración, ¿no? La reiteración tiene 4 formas, de las cuales las más complejas, digámoslo así, son estas dos, porque son muy parecidas, Ahorita les voy a poner un ejemplo para diferenciarlas. ¿Recuerdan las hiperonimias? En la hiperonimia del ejemplo anterior, repito, en la hiperonimia del ejemplo anterior, pregunto, ¿el concepto grande va al inicio o al final? Al final. Al final. Exacto, Al final. Al final, ¿sí o no? Al final, muy bien. Y la superordenación es cuando también el concepto grande también va al final. La superordenación y la generalización son como hiperonimias. Pero, profe, pero ¿en qué se diferencia? Algo debe tener que se diferencie, ¿sí o no?
Algo, profe, debe tener para que se diferencie, porque si no, ¿para qué lo ponen ahí si no dijeran solo superordenación o solo generalización? ¿Sí o no? Exactamente de eso se trata. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ya vamos a dejar hasta ahí en stand-by por este momento y voy a pasar a lo que es concurrencia. La concurrencia, que es la otra parte de la cohesión léxica, ¿de qué se trata? De relacionar. De eso consiste, en ver cómo se relacionan los conceptos, ¿ya? La concurrencia puede ser del tipo coordinación, del tipo contraste y el tipo asociación funcional. Profe, así no me lo voy a aprender ni a balas. Un ejemplo, bien. Coordinación es cuando dos palabras son amigas, son coordinadas, es decir, tienen el mismo valor, ninguna incluye a otra, todas son del mismo valor. Por ejemplo, yo tengo el conjunto de frutas. Yo digo que fresa y mango son coordinadas porque las dos son frutas. Hola. Sí, profesora. Sí, Correcto. profesora. Entonces, coordinadas es como si fueran cohipónimos, es decir, las dos son del mismo valor, las dos están dentro del mismo conjunto. ¿Listo? Los contrastes no es otra cosa más que los antónimos, es decir, por ejemplo, tengo negro, blanco, gordo, flaco, son los antónimos. Sencillamente como busco en la clave antónimos. Ya está. Y eso es todo en lo que es contraste. Pero en asociación funcional yo coloco así, mira. Son complementarios. Uno no existe sin el otro. Por ejemplo, yo digo, ¿podrá existir un profesor sin alumnos? ¿A quién me enseñaron? No. Por ejemplo, el arco con la flecha. Son asociación funcional porque el arco no sirve de nada sin una flecha. ¿Lo ven? Ya, es diferente el contraste. La asociación funcional es diferente al contraste. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Profesora, Perfecto. La cosa es que lo ubiquen, pues. La cosa es que ahora lo ubiquen en las claves o alternativas. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora cada uno de estos ejemplos. Vamos por aquí. Voy a poner ejemplos y espero que todos ustedes me puedan estar entendiendo. A ver, vamos a ver por aquí. En conclusión, profesor, ¿en qué se diferencia la gramatical de la lexical? ¿En qué se diferencia, Miss? En conclusión, dígame, Miss, por favor, porque quiero de una vez hacer mi práctica. Ya, miren chicos, un truco fundamental es que la lexical siempre, forever and ever, la lexical va a ser a nivel de palabras. Acá está a nivel de palabras, por eso es léxica, es sinónimo de palabra. En cambio, gramatical son partículas, pronombres, adjetivos, son que solitas no tienen significado. En cambio, en la lexical son palabras que solas, por sí solas, tienen significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, repetición. ¿De qué se trata reiteración por repetición? Es contar la cantidad de palabras repetidas, ¿no?
A ver, cuéntalas ahí. ¿Cuántas reiteraciones por repeticiones hay? A ver, cuéntalas. Ratones y esparcen. Ya. ¿Dos? Y, ¿Esta? sí, Ya. ¿Y por qué no puede ser los? Porque también se repite acá. Porque la sencilla razón de que esta no es una palabra, esto es una partícula gramatical, es un artículo que necesita del sustantivo para existir. En cambio, la lexical solamente estamos rigiéndonos en base a palabras. Por lo tanto, aquí solo existen dos reiteraciones por repeticiones. Tampoco puede ser y, porque y, además que se considera conector. Y dentro del conteo de repeticiones, los conectores no cuentan. ¿Se entendió? Sí, profesor. Correcto. ¿Cuántos sinónimos hay ahí? Reiteraciones por sinónimo. Pelota y balón. Pelota y balón. Correcto. Entonces la respuesta correcta es una reiteración por sinónimo. ¿Ya? ¿Cuántas superordenaciones por reiteración existen en este ejemplo? Naranja y fruta. Correcto. Una reiteración por superordenación. Ahora, ¿cuántas generalizaciones por reiteración existen en este ejemplo? Dientes y aros y objetos. Pendientes y aros con objetos. O sea, es casi lo mismo que esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Naranja fruta va de chico a grande, pendientes aros y objetos de chico a grande. Es más general que la otra. Claro, sino que la generalización es mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, acá fruta, si quiero transformarla en una generalización, pondré comida, porque comida es mucho más amplio que fruta. La generalización es mucho más abstracta, más amplia, ¿no? Caben más cosas. Por ejemplo, yo digo objetos, pueden ser una infinidad de cosas, ¿sí o no? La generalización siempre es más amplia que la superordenación. Esa es la diferencia. Ahora, ¿dónde está la concurrencia por contraste en ese ejemplo? A ver. Externa y interna. Ya te expliqué que era contraste. Externa y interna. Externa y Ecto interna. y endo. Endo. Externa e interna. Hay Dos. dos concurrencias por contraste. ¿Cuántas coordinaciones hay en ese ejemplo? Tres. Muy bien, 3. ¿Cuántas asociaciones funcional hay en el siguiente ejemplo? Maestro, modelo. Círculo de maestro. Maestro y discípulo. Ujú. Maestro y discípulo, correcto. Muy bien, entonces de eso se trata. Vamos a poner un ejemplo para que delimite lo que es la superordenación, ¿ya? A ver, vamos por acá. Vamos a poner de otro color para que lo puedan observar mejor, ¿ya?
Por ejemplo, decimos, el Perú es un país con multilingüismo y pluricultural. Es un país multilingüístico y pluricultural, ubicado en América del Sur. En este hermoso lugar yo nací. Pregunta, ¿hay superordenación o generalización? Hay los dos, porque si yo digo Perú y país, es superordenación, porque lo inmediato a Perú es que es país, pero lo inmediato a Perú, que es país, lo inmediato a país es lugar, por ejemplo. Entonces, este primer ejemplo es superordenación y lugar, como es mucho más amplio, es mucho más general, es una generalización. ¿Se entendió? Sí, o sea. Sí. Listo. A ver, lo de rojo, ¿qué es? Vamos practicando. Lo de rojo, ¿qué es? Profesor, alumnos. Asociación funcional. Eso. Enseñanza, aprendizaje, ¿qué es? Lo mismo. Asociación funcional. Ignorancia, conocimiento, ¿qué es? Contraste. Contraste. Cañón multimedia, proyector, pizarra. Coordenada. Coordinación. Muy bien. Ya lo entendí. A ver, ¿ahí qué hay? Orientación. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo son coordinadas. Sí. ¿Sí o no? Porque pertenecen al mismo conjunto. Igual que fútbol, boxeo, también son coordinadas porque pertenecen al mismo conjunto de deportes, ¿no? Hay coordinadas. Carolina, lee qué dice ahí. Empieza el matriarcado. Esa es la actitud. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos analizando este texto del CEPUM octubre? Y vamos viendo cómo se ha venido en un sumativo el tema de las preguntas. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, viene este texto, esto fue en el 2016, viene este texto, pero de ese texto viene así, ve, en la primera oración del texto encontramos, ¿dónde está la primera oración del texto? Acá, ve. Vivimos en medio de una falacia descomunal, 2 puntos, no sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí, profesora. Voy a poner de otro color. Nada. Vivimos en medio de una falacia descomunal, 2 puntos. ¿Cuál es esa falacia, esa mentira? Un mundo desaparecido que nos acompaña en no reconocer como tal. La falacia es no reconocer como tal que se pretende perpetuar mediante recetas políticas artificiales. Esa es la falacia, ¿no? Entonces, primero está el deístico y después está el sujeto. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Es una catáfora, profesora. Sí. Anáfora.
Catáfora. Catáfora, porque ya les dije que hay 2 puntos, siempre va a ser catáfora, ¿no? ¿Qué más? Y también hay un conector o no hay conector. ¿Dónde está el conector? Vivirse en medio de una falacia es como algún desaparecido que nos empeñamos en no reconocer como tal y que se pretende perpetuar mediante recetas políticas. El I es un conector copulativo, ¿no? Entonces, la respuesta sería 1 y 4. También vino en un examen de excelencia 2019-1, vino, por ejemplo, Profesora, ¿qué es populativo? Copulativo es con la I, pues, o sea, copulativo es que une una idea con otra. Disyuntivo, por ejemplo, es la O. Que es condicional, una de las dos, ¿no? Eso es. También viene otra pregunta, como por ejemplo, Rosita Chumpitaz ingresó a la universidad. Ella es el pronombre. ¿De quién se habla? De Rosita Chumpitaz. Es hija de una amiga. La palabra subrayada que indica. ¿Qué responderían ustedes en esta pregunta? A. Anafóbico. Ah. Muy bien. ¿Y ahí qué marcarían? Este es el texto y esta es la pregunta. Dice respecto a la cohesión. O sea, cohesión puede ser gramatical y lexical. Puede marcar las dos. Se afirma que existe una reiteración, una anáfora, una catáfora, una elipsis o un conector de causa. Ujú. Respuestas. Ya hemos hablado de todas, ¿ah? Ya están en la capacidad de responder ya ustedes. Reiteración. Muy bien. ¿Dónde está la reiteración? ¿Qué tipos de reiteraciones puede haber? Repeticiones, ¿sí o no? ¿Qué más? Sinónimos, superordenación, ¿sí o no? Ya, dice, es correcto afirmar que presenta. Pero te dice de todo el párrafo, no, solamente de la parte que está en negrita. O sea, esto está en negrita. Solo de esa parte te está diciendo. Nada más. Además que acá hay 2 puntos, mira, 2 puntos ahí, ya te he dicho ya. Catáfora. Muy bien. Hay catáfora, ¿qué más? Hay conectores. A ver, hay conectores. 2 superhéroes han llegado para salvarnos de los fascinerosos. Elidio, Batman y Robin. Thor. Sí. Y. Pero, Y. pero es de causa y es de causa, no. No. Entonces la 5 se va. Anulamos la 5, se va la clave C. Se va la clave C. Una elipsis. Sí. Una reiteración. ¿Qué es una reiteración? Una repetición. ¿Hay alguna palabra que se repita? No. No. Ninguna. No. Entonces, la 1 No. se va. La 1 se va la A, se va la B, se va la D. Y queda la 3 y la 4. Elipsis y es Elipsis. Elipsis. Porque acá el los 2 puntos. Listo. Ya después sí es fácil y ya tenías tus 4 puntazos en el febrero 2015 si hubieras postulado. ¿Quieres más o ya te cansaste? Es una pregunta. Más. ¿Ah? Más. Una pregunta, profesora. Ya. Vamos con una pregunta más. Esto también viene en CEPUM, ya, en un ejercicio. Obviamente estas claves no son las correctas, ya. Voy a ponerlo en otro color. Ya, miren, en el siguiente texto, las nubes son formas condensadas de humedad atmosférica compuestas por pequeñas gotas de agua o diminutos cristales de hielo.
Son el principal fenómeno atmosférico visible y presentan un paso transitorio pero vital en el ciclo del agua. Con respecto a la cohesión, mira, analiza bonito, porque si te dice respecto a la cohesión, significa que puedes marcar tanto gramatical como lexical porque no te he especificado, ¿no? Entonces, un conector de contraste, ¿cuáles son los conectores de contraste? Son el pero, el sin embargo, el no obstante. A ver, vamos a buscar si hay algún conector. No sabe, mira, no sé, pues, por. Oh, Sí, sí hay. sí. Ya, al final, al final. Acá está, acá está, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Sí hay, pues, ya está, contraste. Entonces la 1 va. Elipsis nominal al iniciar la segunda oración. Profe, pero yo no sé ver hasta dónde va la segunda oración, hasta acá ve. A partir de acá es la segunda oración, ¿ya? Son el principal fenómeno. ¿A quién se refiere? ¿A las nubes, sí o no? ¿Sí hay elipsis? Sí. Porque aquí debió Sí. decir las nubes son el principal fenómeno, ¿sí o no? Entonces la 2 sí es. A ver, la 3, una omisión referente a la palabra las nubes después del término visible. ¿Dónde está visible? Acá. Después dice acá. A ver, vamos a ver si es cierto. Las nubes son el principal fenómeno atmosférico visible. Las nubes y no, o sea, imposible. Se va a la 3. Sustitución léxica por perífrasis. ¿Te acuerdas que era perífrasis? La forma elegante de decir algo o a una persona. Por ejemplo, el súper chico, ¿no? Por ejemplo, el bate santiaguino, el caballero de los mares, todo eso, ¿no? Es una forma ilustre de llamar a alguien. A ver, ¿habrá ahí una forma ilustre de llamar a las nubes? No. No hay, pues chicos, entonces impossible. Impossible. Sustitución léxica por hiponimia, quiere decir que el concepto más chiquito debe estar al último, pero si no es la 3 ni la 4, ¿para qué voy a estar analizando todo ya? No es esta, no va a ser esta, la única posibilidad es ambos. ¿Ves? Así de simple, 4 puntos. ¿Quieres más o ya te cansaste? Más, profesora. Más. No más, profesora. Estás con sed, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, mira, esta pregunta también vino en un segundo. Pregunta 26 vino. En el pasadizo nebuloso encontré a un joven, lo conozco, pero no recuerdo su nombre. La palabra resaltada alude a, ¿con qué lo puedes reemplazar? Joven. 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 Joven, ¿no? Esa es la otra forma en que siempre vienen las anáforas. Joven, la respuesta es cerebelo. Una más o ya te cansaste. Más. Carolina, ¿cómo es tu tiburón? ¿Así? ¿Como el primero o como el segundo? Confirma. Una mezcla. ¡Hala! ¿Qué tal esto? Bien, muchachos, así que boom, boom, chao. Boom, boom, chao. Nos vamos a la práctica. Vamos a la práctica con todo. No, también hay otras cosillas por acá. No, también hay más preguntitas. Vamos a ir a más preguntitas. Sí hay todavía, sí hay todavía. Ya, 2015 también. Esto ya lo hemos hecho. Ah, ya, esta. Ese examen de ciencias creo vino esta. Ciencias vino esto. Miren, la falta de cultura ciudadana de muchos habitantes de nuestra ciudad deja una mala imagen que debe ser superada. La gente arroja papeles, pero mira la pregunta, son ciertas. Nos piden respecto al símbolo del elipsis y la anáfora en negrita y subrayadas en el texto, es correcto afirmar. Mira la pregunta, campeón. Analiza bien la pregunta. No te olvides. Esto es lo que te están pidiendo.
solo del símbolo de elipsis y el símbolo de la anáfora en negrita. O sea, esto plaza con gente, con cultura o con semáforo. A ver, vamos a leer de qué se trata. La falta de cultura ciudadana de muchos habitantes de nuestra ciudad deja una mala imagen que debe ser superada. La gente arroja papeles al piso como si fuese un deporte nacional. La gente orina en las calles. La gente pinta las paredes con inscripciones y la gente salta el semáforo como si fuera la regla, ¿no? Entonces acá la respuesta es la gente, ¿sí o no? ¿Te ganaste de mi truco? Mi truco es reemplazarlo. Cuando estás en duda, ¿a qué se refiere? Se reemplaza. Ya, ahora, este símbolo, ¿a quién reemplaza? A ver. ¿Se ha omitido la palabra gente o se ha omitido la palabra multa? ¿Tú qué dices? Gente. Gente. Ujú. Gente, entonces la respuesta es 1 y 4, ¿no? Hola. Acá debe estar la respuesta de 1 y 4, ¿no? Listo. Siguiente. ¿Una más? Otro. Ah, no, este es grandazo. Ah, sí. Esto es grande. Este me parece que este texto es bien amplio. Mejor este no, porque no va a demorar tiempo. Este es un poquito. Ah, está bien. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver unas 10 preguntitas para que todos ustedes sepan cuánto de nota tienen respecto a lo que ustedes están entendiendo, ¿ya? Quiero que todos, por favor, resuelvan, porque después me van a decir, profe, pero sí lo entendí. No es lo mismo entender que aplicarlo y elegir una clave correcta. Les digo un montón de veces, pero no sé si lo entienden. Bien, vamos entonces entrando a la aula virtual, ¿ya? Bien, entonces les voy a dejar aquí el link para que resuelvan. Y esta vez son 131 personas. Quiero que las 131 personas, por favor, se los pido, resuelvan. ¿Ya? Esta aula es el 3B. 10B. 10B. Ay, perdón.